noches y bienvenidos a Fuego Cruzado Electoral. Es un placer acompañarlos otra noche de domingo. El día de hoy tenemos información muy importante que tiene que ver con el avance del proceso, porque esta mañana en el diario Perú 21 apareció el primer estudio elaborado por Ipsos Opinión y Mercado sobre los escenarios de la segunda vuelta. Es decir, se presentó la posibilidad de que la señora Keiko Fujimori, confirmada ya para el balotaje, se enfrentara a Rafael López Aliaga o no se enfrentara a Roberto Sánchez, y cómo se medía la intención de voto para ambos. Los cuadros realmente son bien interesantes porque hacen algunas revelaciones. Vean ustedes lo que ocurre, por ejemplo, cuando se pregunta por la intención de voto si la segunda vuelta fuera entre Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Habría un empate. Esa es la fotografía al día de hoy. 38% para Sánchez, 38% para Fujimori. Un 7% que no precisa y un 17%, interesante, de blanco y viciado. Ese 7% que no precisa podría ser determinante de pronto. Y también en el blanco y viciado podría haber alguien que decida en función de los candidatos que estarían compitiendo. Pero vayamos al segundo cuadro, que pone a Keiko Fujimori en contienda con Rafael López Aliaga. De acuerdo al estudio, a la encuesta elaborada de la intención de voto de Ipsos, Rafael López Aliaga ganaría con 34%, Keiko Fujimori obtendría 31%, un no precisa de 8% similar al cuadro anterior, pero interesante que hay un blanco viciado superior al cuadro que veíamos antes, en unos 10 puntos por lo menos, blanco y viciado. ¿Y esto por qué? Porque aparentemente el bolsón electoral de la izquierda no encontraría una opción al tratarse de dos candidatos, más bien identificados con el sector de derecha. Tienen ustedes ahí los cuadros. Si se dan cuenta, los porcentajes, una ligera ventaja para López Aliaga en el segundo, pero donde se ve un cambio importante es en el porcentaje de blanco y viciado. 17 en el primer cuadro, 27 en el segundo. A ver, vamos a plantearles una pregunta también, no sin antes, por supuesto, presentar la ficha técnica de este estudio que ha elaborado Ipsos, que es el primero que enfrenta estos escenarios y que consulta sobre la intención de voto. El estudio ha sido realizado a 1.208 personas mayores de edad de ambos sexos en diversos niveles socioeconómicos de forma presencial. Las encuestas fueron presenciales en hogares, el margen de error es más o menos 2,8% y se realizó los días 23 y 24 de abril. Antes de presentarles a nuestro primer invitado, vamos a plantear, como todos los domingos, una pregunta para ustedes para que participen del programa a través de nuestro código QR, que lo presentamos ya al aire. ¿Creen que lo ocurrido el 12 de abril le quita legitimidad a nuestras elecciones o a nuestras instituciones, mejor dicho, electorales, a los encargados de dirigir, organizar y llevar adelante el proceso? La opción A, sí. La opción B es no. Sus respuestas a través de ese código QR. Voten a través de ese código QR que al final del programa daremos a conocer el resultado. Y ahora sí, para comentar no solamente los cuadros que hemos visto, sino también otra información desagregada en el estudio de Ipsos, está con nosotros el politólogo José Carlos Requena. Esta es nuestro primer invitado de esta noche. José Carlos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mayla? ¿Cómo estás? Encantado. Correcto. Hay varias sorpresas, como por ejemplo que pareciera que Keiko Fujimori parte en cualquiera de los dos escenarios con una mejor situación que la que encaraba en 2021. ¿Cuál es tu primera conclusión a partir de lo que hemos visto? Sí, sin duda, ¿no? Incluso si te vas más atrás, parte incluso mejor que el 2016, cuando había tenido una victoria avasalladora en primera vuelta y se esperaba que la segunda vuelta sea relativamente holgada. Sin embargo, la primera encuesta le da una desventaja de 4 puntos, ¿no? Y con Castillo, como bien lo has recordado, estaba rezagada de unos 10, 12 puntos, si mal no recuerdo. Pero en cualquier caso sí, es parte con una mejor ¿Por qué ubicación. crees que ocurre eso? Mira, yo lo atribuiría a esta reducción del antifujimorismo que se ha dado, ¿no? Y también hay que volver a notar que en primera vuelta también saca un porcentaje
más auspicioso que en el año 21. Bueno, cuando hablas del antivoto, porque definitivamente es una elección que podría resolverse por el antivoto, el anti a Sánchez y el anti a Keiko Fujimori, o el anti a López Aliaga y el anti a Keiko Fujimori, en cualquiera de los dos escenarios. El antivoto de Rafael López Aliaga se ha reducido. El 2 de abril nada más tenía 51%. ¿No? Ahora, el 24, la cifra es de 45%. La mayor reducción, sin embargo, en efecto, ocurre con Fujimori, que ha variado, ¿no? 48% es para el 24 de abril, mientras que a inicios de mes era un 59%. ¿Qué pasa con Roberto Sánchez? Veamos ahí, el 2 de abril era 39% y ahora, más bien, incrementa ese antivoto al 43%. La izquierda, podríamos decir, es la que crece en antivoto. ¿Cómo lo explicas tú? Yo pensaría que en el caso de Sánchez, además, se da que antes lo conocían menos, ¿no? Con todo lo que ha empezado a salir, es una persona que sin duda tiene pasivos, no tiene este halo de novedad o de ingenuidad que tenía. Como la tuvo Castillo de alguna manera, ¿no? De Castillo, creo que solo la gente muy informada recordaba su rol en la huelga del 17. En el caso de Sánchez, mucha gente no ha terminado de atar que es un congresista en funciones y creo que pocos, no menos que en el caso de Castillo, sin embargo, recuerdan que fue el único ministro que estuvo con Castillo desde el día 1 hasta el último día de su mandato. Entonces, ese tipo de cosas seguramente han empezado a salir, en ellas no queda tan bien parado Sánchez, pero creo que más allá de las personas, a estas alturas además siendo lo más probable que pase Sánchez con Fujimori, es esta distancia Lima-regiones, ¿no? Yo creo que la segunda vuelta va a terminar de ser definida en esa medida. Hay que ver cuando haces el desagregado. Ahí sí se repite de alguna manera lo que vimos en 2021, es decir, un país polarizado, absolutamente fracturado. Me parece que incluso lo de las protestas durante el inicio del gobierno de Boluarte han acentuado un sentimiento, claro, porque cuando uno desglosa, o mejor dicho, Ipsos hace el desglose, claramente el sur, por ejemplo, es donde capitaliza mejor Sánchez. Exactamente, pero Lima es el único bolsón, el único bloque donde gana Fujimori. En todos los otros, incluyendo en el norte, que siempre se ha presentado como el bastión fujimorista, Keiko está 2 puntos debajo. Es cierto que dentro del margen de error todavía. Sí, pero claro, digamos, pero es un bloque más pequeño, ¿no? Porque los distritos electorales más grandes están en el norte, pero los que tienen significancia política mayor están en el sur. Entonces, estos dos han sido, el centro y el oriente como que están en un segundo orden, pero en general yo te diría que esto... ¿A quién va a favorecer el hecho de que recién conozcamos los resultados el 15 de mayo, que es la fecha que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones? Ojalá se pueda saber antes, pero el jurado ha dicho que el 15 de mayo finalmente anunciaría quiénes van al balotaje. Esto reduce mucho el tiempo para desarrollar una campaña. Bueno, a estas alturas ya la campaña se ha reducido de 8 a 6 semanas, ¿no? Digamos, mañana podría empezar la campaña, aunque de los 3 con posibilidades, bueno, Fujimori ya está en segunda vuelta, pero tanto López Aliaga se ha dedicado más a esta parte más judicial, si quieres, del lado de las irregularidades que hubo el 12, mientras Sánchez no ha dejado de hacer campaña, ¿no? Sánchez estuvo la semana pasada en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, Keiko Fujimori tampoco ha estado haciendo campaña, ¿no? Entonces, yo creo que este activismo suyo le ha ayudado a quedar en un buen pie, porque comentábamos al inicio que este era el mejor inicio de Keiko Fujimori, pero no es un mal inicio para Roberto Sánchez. Yo te diría que va a ser una segunda vuelta muy disputada. ¿Te ha causado sorpresa que a pesar del pasivo de haber estado en el Congreso, incluso hay quienes lo consideran un traidor, acá Pedro Castillo, haya obtenido ese porcentaje? Mira, yo... ¿O es porque se trata del candidato de la izquierda que finalmente logra la posibilidad de tentar la presidencia? Sorpresa no me ha causado, pero sí te diría que, como te decía en algún momento, que sí no tiene la novedad que tenía Castillo, no tiene el factor identitario que tenía Castillo, tiene más pasivos de los que tenía Castillo, porque entre lo que dijo Yehude Simón y la percepción en general que tiene la izquierda, de hecho, algunas congresistas electas por Ahora la Nación, como Mirta Vázquez, por ejemplo, ha dicho que Sánchez es parte del pacto que ella denunciaba, ¿no? Entonces, por todas estas cosas, yo creo que está mejor de lo que uno podía haber esperado, pero
no es necesariamente una sorpresa porque creo que, como te digo, ha estado haciendo campaña. Ahora, en lo que días, sí ¿no? sorprende de ese cuadro, donde aparecen ambos empatados, Sánchez y Fujimori, es que uno diría, hombre, ¿y a dónde van a ir los votos, por ejemplo, de Rafael López Aliaga, si eventualmente no llegara a la segunda vuelta? ¿A dónde irían los votos de Jorge Nieto, por ejemplo? Ahí creo que, creo que eso te muestra también que esta lectura izquierda-derecha resulta insuficiente muchas veces, ¿no? Entonces tienes que mirar otros aspectos. Porque cuando uno analiza la conformación, por lo menos en las proyecciones del Senado y de la Cámara de Diputados, con la información que tenemos al momento y las actas contabilizadas por la OMPE, hay una mayoría de derecha en ambas cámaras. Claro, pero lo que yo te diría que también por la valla y por muchas otras regulaciones que tenemos, muchas veces el Congreso pues termina no siendo una representación tan clara. Hay muchísimo votante independiente, digamos. Hay muchísimo votante. ¿Tú dirías que van a ser claves? Yo creo que van a ser claves de aquellos, no solamente de aquellas fuerzas en el Parlamento, sino de aquellas colectividades sociales, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los empresarios, los emprendedores, las juntas vecinales, los ronderos en algún caso, las asociaciones de empresarios en el interior, todo ese tipo de cosas. Los candidatos que están en esa larga lista de otros que no llegan a estas tres primeras posiciones, Carlos Álvarez, claro, Carlos Spa, Marisol Perestello. Ahí yo te diría que los que tienen, digamos, Belmont, un bolsón, que había crecido en las últimas semanas. De los grandes, digamos, los que van a tener fuerza o presencia en el Parlamento, por lo menos los más activos han resultado hasta ahora, no con una presencia tan grande, pero López Chao y Nieto. Los endoses, es decir, un pronunciamiento de Marisol Perestello. Yo no creo que tengan tanto poder de endos. ¿No crees que sean No, por lo menos de los cuatro que han quedado ahí, digamos, quizás Nieto, López Aliaga, López Chao pueden tener 12. Los otros no sé qué tanta Ahora, hay un tema que tenemos que abordar porque esta semana también el Poder Judicial rechazó el pedido para detener preventivamente al señor Piero Corvetto, pero el señor Piero Corvetto está sometido a una investigación. Autorizaron los allanamientos y esa investigación va a tomar su tiempo, pero va a arrojar conclusiones. La pregunta que le hemos formulado al público pasa por eso, la legitimidad de las instituciones electorales. En la eventualidad de que el que pase a la segunda vuelta sea Roberto Sánchez, ¿cómo queda ese bolsón que apoya a Rafael López Aliaga frente a lo que va a ser la instalación de ese gobierno eventualmente si es que llegara a ganar Sánchez? Es decir, vamos a seguir teniendo un ambiente de confrontación y de polarización y va a ser muy difícil, digamos, la gobernabilidad. Bueno, ahí va a tocar actuar con mucha responsabilidad, te diría yo, ¿no? Porque, digamos, al margen de estas denuncias y de este grupo muy, digamos, opuesto o que efectivamente creo que no le da nada de legitimidad, creo que el grueso de los candidatos y no hay un solo observador electoral que secunde alguna cuestión de un fraude masivo o algo. No, pero todavía no conocemos el resultado de la investigación. Yo lo sé, Imagínate pero que la Fiscalía demuestre, por ejemplo, no sé en cuánto tiempo, porque se tomará. Hay quienes dicen que incluso esto podría extenderse varios años. Pero en cualquier caso, llegado el punto en que la Fiscalía llegara a demostrar ante el Poder Judicial que hay una responsabilidad, que se eligió haciendo un cambio, digamos, doloso en los términos de referencia, que hubo una irregularidad en la contratación de Gálaga, que hubo negligencia por parte de la OMPE, ¿qué escenario nos va a tocar vivir? Mira, eso yo creo que se va a tener que discutir con los resultados de la investigación a la mano, porque cualquier elucubración o proyección que se haga, creo que complejiza aún más la situación. Lo que tenemos ahora son autoridades electorales autónomas. Tenemos observadores electorales que han reportado algunas irregularidades, pero que no secundan esta hipótesis de un fraude masivo. No hay todavía una incidencia o algo contundente que te diga que el error de la OMPE o lo que ocurrió, lamentablemente, esta jornada que realmente no recordamos, por lo menos quienes hemos tenido a cargo la cobertura de varias elecciones, no recordamos algo similar. Era usual que tú exhortaras a que el miembro de mesa llegara temprano, que sea considerado con la gente que estaba en la cola, pero lo que pasó fue realmente insólito. Ahora, ¿cómo afecta esto que ha ocurrido la segunda vuelta? La reacción, por ejemplo, la gente que no quiere ir a votar, el ausentismo.
¿Va a tener Mira, impacto? Ahí yo creo que ahora lo que les toca a las autoridades electorales es recuperar. Yo sé que es una tarea muy complicada, pero creo que tienen que actuar con gran responsabilidad, evitando que haya algún atisbo del desastre que hemos visto en primera vuelta, sobre todo en Lima, ¿no? Pero de nuevo, yo te diría, yo creo que ha habido más incompetencia que alguna voluntad de dolo para pervertir los resultados. Eso nuevamente lo vamos a ver con los resultados, pero yo no me aventuraría a proyectar algo porque prefiero actuar sobre las cosas concretas. Bueno, vamos a ver precisamente la nota donde damos cuenta de lo que ocurrió en esa jornada cuando se allanó no solamente la vivienda del señor Piero Corbeto, ahora ex jefe de la OMPE, sino también las oficinas de la empresa Gálaga, si no me equivoco, también fueron allanadas. Vamos con la nota. Sí, para que puedan realizar la resolución, por favor, pueden ingresar y para fijar la diligencia que corresponde. Sí, ya, sí, gracias. Se salvó de la cárcel, pero no del allanamiento. Así, en pijama, cerca de las 6 de la mañana, los policías y fiscales encontraron al ex jefe de la OMPE cuando allanaron su casa. El Poder Judicial autorizó esta medida para, entre otras cosas, incautar el celular de Piero Corbeto en el marco de la investigación que se le sigue por colusión agravada. Esto por las irregularidades cometidas en la contratación de la empresa que se encargó de la distribución del material electoral. Apague el equipo, apáguenlo al equipo. Perdón, disculpen. Sí, de dale tiempo. No, para todo. ¿Cómo no? Sí. Un operativo de madrugada, autorizado por el juez Manuel Chullo, en el que se incautaron computadoras, UCBs y otros documentos. Todo bajo la atenta mirada del fiscal anticorrupción, Raúl Martínez Guamán. Para poder tomar conocimiento de los documentos. Una diligencia que no solo apuntó a Corbeto, sino también a otros implicados en el caso, como José Samamé, ex gerente de gestión electoral de la OMPE, quien estuvo inubicable. La persona a la que teníamos identificado que tenía acá un domicilio es el señor José Gilberto Samamé Blas. ¿Alguna vez? No, sí, yo no lo conozco. Samamé, una pieza clave en esta presunta trama de corrupción, no es recordado por los vecinos en la calle Las Amapolas en Lince. Su domicilio, que acreditó en fiscalía. Señor, ¿conoce a José Samamé Blas? Ya estoy cansada de que me paren tocando el timbre por estar buscando al señor. Este exfuncionario de la OMPE, imputado por supuestamente haber direccionado un millonario contrato a favor de la empresa Servicios Generales Gálaga, tampoco fue ubicado en sus otros domicilios registrados en Lince y Surquillo. ¿Pero lo conoce al señor José Samamé? Disculpe, acá viene el señor José Samamé. José Samamé Blas. La medida de allanamiento también alcanzó a Juan Fan, suspendido su gerente de producción electoral, y a Juan Alvarado, directivo de Gálaga. Las autoridades imputan a los funcionarios de la OMPE relajar los requisitos en la licitación, como permitir el reemplazo de unidades y conductores, inflar la cifra de choferes y cambiar el criterio de metraje y carga útil a favor de Gálaga. La investigación también salpica a funcionarios de la OMPE como Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, por favorecer presuntamente a una empresa. El juez decidió no dar detención preliminar por considerar que no hubo motivación. José Carlos Requena, analista político, está con nosotros. Acabamos de ver la nota que preparó Alonso Ramos sobre lo ocurrido tras la decisión y la autorización que ofreció el Poder Judicial para allanar la vivienda, entre otros, del ex jefe de la OMPE. Permíteme ser más pesimista que tú, José Carlos, porque yo creo, dado que una investigación como esta siempre va a ocupar espacio en la prensa y en la discusión pública, yo creo que van a aparecer, por ahí va a aparecer algún documento, se va a volver a poner en tela de juicio. El desarrollo de la investigación no sabemos cuánto va a durar y todo el hecho de que se ventile, es decir, para mucha gente la percepción, ya hay algo que huele mal. El solo hecho de que un juez haya permitido
que ingrese la Fiscalía con la policía a la casa de quien tenía la responsabilidad de distribuir el material, yo creo que es un golpe importante. Quisiera invitarte a ver también una nota, antes de escuchar tu comentario, sobre las nuevas disposiciones de la OMPE. La OMPE tiene el reto ahora de recuperar lo que pueda, ¿no? Lo que pueda recoger al menos un poco, ¿no? De lo que ha quedado de la buena imagen y de la legitimidad de la OMPE. Y entre otras cosas ha anunciado que se va a eliminar este sistema que también presentó problemas el domingo 12 para volver al conteo manual. Pero veamos la nota para que usted esté al tanto de cuáles son los cambios y regresamos para el comentario de José Carlos Requena. Por problemas técnicos respecto a la impresora que nos han asignado, no podemos imprimir. Ahora no hay tinta. No hay tinta. Esto fue lo que nos dejó la primera vuelta electoral. Un sistema que simplemente no estuvo a la altura. Fallas con el tema de los equipos y también con el material. La OMPE ha tomado una decisión drástica. El sistema STAE queda fuera para la segunda vuelta. No ha sido incluido en su recientemente publicado plan operativo. Las fallas actuales por las cuales se está descartando el uso del sistema son incluso de las más elementales, ¿no? Como por ejemplo la falla en las impresoras de acta, la falta de tinta, los problemas de accesos o claves y las demoras en el proceso. La solución técnica de apoyo al escrutinio fue una de las banderas de la era Corbeto. La STAE, o Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, es una herramienta desarrollada por la OMPE que facilitará el registro de información en las mesas de sufragio instaladas. La idea básica del STAE estaba pensada en que muchas veces las actas escritas a mano, los números pueden no ser correctamente leíbles. Entonces lo que propusieron fue crear una herramienta que lo que hiciera fuera validar a los miembros de mesa y ayudarles con una suerte de acta digital. En su primera fase fue implementado en 50 distritos de Lima y Callao, que albergaron 1.819 locales de votación. Eso se traducía en 29.006 mesas de sufragio, con un total de 8.691.267 votantes hábiles. Todos esos votos serán ahora contabilizados a lapicero y papel. Se va a regresar al llenado manual de actas, ¿no? Y el traslado físico de las actas hacia la central de cómputo, ¿no? Esto implica pues que va a haber un conteo potencialmente más lento. Quiere decir que podemos tener una demora similar a la que se tuvo, por ejemplo, en la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Helguera advierte que el único soporte de estas actas será físico, por lo menos hasta llegar al local de cómputo de la OMPE. Con antecedentes de pérdida de actas y cédulas, la situación podría volver a ponerse color de hormiga para el próximo domingo 7 de junio, si no se cuida al mínimo detalle la cadena de custodia. Definitivamente debería ser reforzado, porque estamos hablando que ahora vamos a tener a todos los ojos de la opinión pública y millones de celulares apuntando al proceso tal cual de todo el circuito, toda la cadena de votación. El reto ahora es mayor, garantizar que todas y cada una de las actas electorales lleguen a su destino final, porque aquí no solo sigue en juego el conteo de votos, sino también la confianza ciudadana. Bueno, en efecto nos vendieron el supersistema, hicieron toda la publicidad, el despliegue, ya somos el primer mundo, pero de pronto hemos retrocedido de un día para otro, qué sé yo, a los 80. ¿Y eso? Claro, no, sí, digamos, para poner en perspectiva lo que hemos visto con esta elección, Mávila, creo que tenemos que ir hasta el año 2000, ¿no? Pero eran situaciones distintas, ¿no? En ese entonces no hubo este desorden en el día de la elección, de hecho creo que todo fluyó, pero sí había mucha duda de la imparcialidad de los organismos electorales. Eso al inicio de este proceso no había y de hecho una de las garantías en el nuevo milenio ha sido precisamente la autonomía de los organismos electorales.
Eso lamentablemente ha sido muy golpeado. Pero yo de nuevo esperaría, no es que yo sea optimista, simplemente prefiero actuar sobre algo consumado, porque José creo que actuar con alguna proyección creo que complejiza más la situación, ¿no? Bien, yo te agradezco mucho, José Carlos, que hayas estado con nosotros esta noche de domingo, muy amable. Nosotros vamos a continuar con el programa y lo que vamos a analizar ahora es lo que ha ocurrido con la compra de los famosos F-16. Realmente una jornada impresionante de comienzo a fin. Por la mañana se conocía de la renuncia del ministro de Defensa, luego se sumaba el canciller. La razón de esta crisis, el presidente le ha mentido al país. Eso fue lo que dijo el entonces canciller Hugo de Sela, en vivo y en directo. Todo esto mientras el presidente avanzaba y retrocedía con relación a si sabía o no sabía sobre la firma de un contrato y a si finalmente se iba a hacer o no efectivo. Esto ha colocado a Balcázar en una situación compleja, pero tenemos una nota para que usted esté al tanto y luego presentarle a nuestros dos invitados que van a analizar esa situación y por supuesto todo el contexto electoral también. Así que no me puede decir de que yo he mentido. ¿Y dónde está el piloto? No es difícil gobernar un país. ¿Quién ha dicho que es difícil? Palabras que le estallan en la cara al presidente tras volar por los aires luego de ser desautorizado por sus propios ministros. Ello tras firmarse el millonario contrato por los aviones F-16 con Estados Unidos, que José Balcázar pidió postergar por ser un presidente interino. Incluso se mostró desafiante con el embajador norteamericano. Lo que estoy viendo ahí parece que es falta de comprensión, lectura, dado que el señor es americano, más entiende el inglés que el castellano. Norteamericano más se maneja en inglés allá. Más bien me preocupo porque cada día me vuelvo más inteligente. Y yo puedo hablar permanentemente todos los días. Hablo con Kant, hablo con Hegel. Un jefe de Estado que tiene conversaciones imaginarias con filósofos alemanes y que es reemplazado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para los anuncios importantes. El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20 para la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú. Estamos ante una crisis política de alto vuelo y con un presidente sin vuelo. Y esto evidentemente en un contexto o en circunstancias en las que tenemos además una crisis electoral, pues evidentemente no suma, ¿no? Un mandatario errático que empezó su gobierno con sobresaltos al nombrar a Hernando de Soto como primer ministro para luego darle de baja. Después eligió al economista Denis Miralles como premier, a quien le bajó el dedo por no tener los votos de confianza en el Congreso. Luego escogió a Luis Arroyo como su jefe de gabinete, quien le jaló la alfombra con un comunicado por la compra de aviones. Ha sido, digamos, una oscuridad en clave tragicómica que podría competir con alguna de las manifestaciones más recordadas o sonoras de Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Entonces, la verdad que fue lamentable, penoso, ver a quien hoy por hoy ejerce el máximo cargo político del país tratar a decir que dijo lo que no dijo, pero ahora dice lo que quiso decir, pero entonces... Idas y venidas que le pueden costar el puesto, ya que el congresista axiopopulista Ilich López promueve una moción de censura y quería a todo ritmo. Las trampas del amor. Las trampas. El amor. Si se presenta una moción de censura y tiene las firmas, hay que darle trámite. Eso está establecido en el reglamento, no hay vuelta que darle. Van 2 meses de gobierno y aún no se sabe dónde está el piloto. Muy bien, nuestros invitados a esta hora de la noche son ya las 9:29. Son, por un lado, el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Juan Cheput, exministro también, excongresista también, candidato al Senado. Gracias, Juan, por acompañarnos esta noche. Bueno, la situación del presidente Balcázar ha sido expuesta, realmente ha sido bochornoso lo que hemos visto esta semana, porque al margen de lo ocurrido con él, se ventilaba una compra que se supone había sido decisión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en estricto secreto. Y todo esto terminó siendo ventilado
viendo al embajador llegando a Palacio de Gobierno para reunirse con el premier, porque ese mismo día vencía el plazo. Un espectáculo que le hemos regalado al mundo entero, propio de un país sin norte, ¿no? Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿es conveniente que Balcázar sea censurado por el Congreso a estas alturas? Doctor Blume. Mire, yo creo que con estos cambios presidenciales se ha producido lo que se denomina una mutación constitucional. Es decir, la realidad ha desbordado la Constitución y hoy quien ejerce la presidencia está sujeto a una condición que es definitiva. Si calificas, sigues, y si no calificas, te vas. Es decir, de acuerdo a la Constitución, el periodo presidencial es por 5 años, pero esta mutación significa lo siguiente: te elijo por 5 años, pero bajo apercibimiento de que te portes bien y califiques moralmente, y si no, te vas. Entonces, dentro de esta lógica nueva que se ha impuesto en el país, yo creo que si este señor ha descalificado porque le ha mentido al país y ha jugado temerariamente con el tema de la seguridad, que desde mi punto de vista es un tema sagrado para un país que quiere ser autónomo, independiente y defender su soberanía, pues el Congreso tendrá que tomar las medidas que crea convenientes. Pero usted tendría que ser coherente y retirar del cargo al señor Balcázar. Ahora, usted habla de una mutación constitucional en la práctica, de facto. En la práctica, como un fenómeno constitucional que brota de la experiencia de los últimos 10 años. Correcto, pero nos gustaría escuchar a ver si políticamente, y ya no debido a esta mutación, sería lo más conveniente también a Juan Chaput. Juan. Bueno, definitivamente lo que ha señalado Ernesto es adecuado desde el punto de vista constitucional. Hay una deformación total del comportamiento del presidente y su relación con el Congreso, pero acá tenemos que ver dos cosas. La imagen que está dando el Perú hacia el exterior realmente es deplorable. Estamos siendo considerados como uno de los países más inestables del mundo, ya ni siquiera de América Latina, sino del mundo por estos cambios sucesivos que hay. Pero por otro lado tenemos un presidente que es ninguneado por sus propios ministros. El espectáculo que dio cuando primero el presidente del Congreso dice que ha sido informado por el ministro de Economía de que ese día se paga, y luego el propio ministro de Economía, que supera lo que señala el propio presidente de la República cuando dice que ya pagamos. De acuerdo al ex canciller de Cela, en la entrevista que ofreció cuando presentó su renuncia, él dijo que tenía conocimiento de que el presidente incluso había hecho una llamada para evitar ese pago por parte del Ministerio de Economía. Sin embargo, el embajador de los Estados Unidos llegó a Palacio de Gobierno no para hablar con Balcázar, sino con el premier. Sino con el premier. ¿Qué supone en la organización interna del Poder Ejecutivo? Que el premier ha superado al presidente. Lo más grave es, ¿qué país que se respete puede dejar que el presidente no sea la última instancia? El presidente de la República es la última instancia en el proceso de toma de decisiones del Estado, y el señor Balcázar no lo es, de ninguna manera. Entonces, evaluar su continuidad, sabiendo que de por medio podría haber, como se especula en correos políticos, una llamada de un agente político que podría ser el señor Cerrón y que le diga: suspende eso porque yo quiero negociar. ¿Cree que es lo que pasó, Juan? Es que podría pasar lo que sucede cuando hay estas inestabilidades, estas distintas versiones, no hay una voz oficial, no se le hace caso al presidente porque no es la última instancia. Podría ser así, porque si no, uno no encuentra lógica. Bajo esas circunstancias, cambiarlo sería beneficioso. Yo quería regresar al doctor Blume porque sobre eso quería contar. Por favor. A mí me parece que si alguien no da la talla, hay que ser franco y sincero y cambiarlo, porque el país no puede soportar gente que adolece del defecto de la mediocridad. Pero yo le pregunto, ¿quién lo puso ahí? El Congreso. Y el Congreso creía en ese momento que el señor Balcázar era el más capaz. Se equivocaron, pues, se equivocaron. ¿Usted cree que realmente creían que Balcázar era la persona? Bueno, no sé, no estoy dentro de la mente de cada uno de estos señores congresistas. Yo pensé que iban a colocar a la señora Mari Carmen Alba, que me parecía que calificaba mejor, pero dadas las circunstancias, hay otros congresistas que son personas que tienen mucho más trayectoria, nivel y credibilidad. Digamos, el general Williams. Pero este Congreso optaría por una figura, digamos, con mayor credibilidad, Juan, o al caso el remedio sería peor que la enfermedad. Bueno, yo creo que deberían apostar por alguien que genere la mayor cantidad de consenso posible. Eso se ha dicho antes, cuando se votó por Gerí, y luego cuando... Es que yo creo que hasta ahora ellos han estado decidiendo en función de a quién pueden manejar. Claro, es que han y ya después de este proceso electoral,
ya con una situación, con un Congreso con el 90% de personas ya confirmadas como electas. Pero han elegido mal, se equivocaron, se les ellos pasó, como adrede, dice el doctor Blume, yo pienso, o hay una intención adrede ahí. ha habido una intención de poner a alguien manejable. Una persona sin personalidad, absolutamente vulnerable, como en el caso de Gerí, o dependiente de lo que le dicen, como en el caso del presidente Balcázar, pero de ninguna manera han elegido al mejor. No llega el 28 de julio. Es que ahora sí deberían pensar en eso, ¿no? En una transición. Mira, acá no solamente el presidente del Perú va a ser el jefe de Estado en la segunda vuelta, sino tiene que manejar la transición democrática. Es decir, ese proceso en el cual el gobierno electo empieza a transferir las fuentes de información, los proyectos en marcha y todo ese tipo de cosas. Este señor Balcázar no está en capacidad de hacer eso. Yo he participado en 2 transiciones y sé de lo complejo que es, en la cual tú tienes inclusive que decir detrás de cámaras no continúes con eso porque tiene que ser revisado. Con un gobierno como este, ¿se puede hacer una transición adecuada para el país? Yo creo que no. ¿Y a quién propondría? Yo creo que Mari Carmen Alba es una persona que al haber sido presidente... ¿Con el tiempo que queda? Con el tiempo que queda. Además, yo creo que significaría básicamente esas 2 cosas: conducir la segunda vuelta, tener una agenda acotada, y por otro lado manejar la transición Yo creo que tenemos, por administrativa. ejemplo, Mari Carmen Alba, el general William, el general Quiabra, la doctora Echaíz, y hay otras personas. Ella es congresista electa, creo ya, ¿no? Gladys, claro, no podría ser ninguno de los que, además... Los que están impedidos, pues no, por supuesto. Claro, pero además el hecho de pertenecer a partidos con representación en el futuro Congreso... Pero depende del personaje, o sea, si usted elige una persona que da la talla, que tiene una conducta intachable, esas cosas quedan de lado, ¿no? Ahora, quería aprovechar el tiempo antes de que nos gane para saltar también al tema de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que es un colegiado, por cierto, de decir no vamos a elecciones complementarias. ¿Cómo analiza usted la respuesta del jurado? Para mí es una respuesta lamentable y quiero explicar con su venia mi punto de vista constitucional. Ocurre que la Constitución desarrolla lo que se denominan los derechos políticos como derechos humanos fundamentales que hacen al núcleo del Estado constitucional y que son tan importantes que en el artículo 31, como lo he dicho en varias oportunidades, hay cláusula expresa que dice literalmente: es nulo y punible todo acto que restringe o limite el ejercicio de los derechos políticos. Es decir, no puede restringirse ni limitarse el derecho del elector a elegir y ser elegido. Y por otro lado, el artículo 176 dice que es responsabilidad de la autoridad electoral y especialmente del Jurado Nacional de Elecciones garantizar que la elección refleje la voluntad del elector y sea la expresión de voluntad plasmada en las urnas. Es decir, hay 2 pilares que tiene que garantizar el sistema electoral: plena garantía para el ejercicio del derecho al sufragio, plena garantía para que la expresión de voluntad se plasme en las elecciones. Y yo me pregunto, con los actos de irresponsabilidad mayúscula que hemos visto el día 12 de abril, en donde la autoridad electoral encargada de garantizar que se respeten los derechos de los votantes no tenían el material y pasaron 4 o 5 horas y miles de electores se fueron y ya no han regresado. Ahora, esta decisión... Que se deje eso lesionado en sus derechos de ellos y de los partidos. Correcto. La y de los decisión candidatos. adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones también coloca en una situación de pérdida de legitimidad al jurado, diría usted. ¿Hay un impacto directo? Yo diría que le quita credibilidad porque no están asumiendo a cabalidad su rol constitucional. Es decir, si la Constitución establece normas tan claras y observan lo que hemos visto como país, lo que ha debido hacer el jurado es, actuando con espíritu de conciencia y en el marco de la Constitución, por lo menos abrir una oportunidad para que los electores que concurrieron a votar y no pudieron votar porque no estaba el material, a pesar de que se abrieron después esas mesas, voten. Es decir, no puede ser que restringiendo esa complementariedad de las elecciones a ese universo específico. Para salvar esa observación, pero tengo entendido que hay múltiples observaciones y de otra naturaleza que el jurado las tiene que investigar y respecto de las cuales tiene que tomar decisiones. Permítame escuchar a Juan Cheput, que lo leí en una entrevista que ha ofrecido un medio escrito, afirmando ya que para usted hay fraude. Es que definitivamente hay un objetivo político que era Rafael López Aliaga y aquellos partidos de derecha que podrían haber tenido posibilidades electorales
en esta etapa, ¿no? O sea, me refiero no solamente a Renovación Popular, sino a Fuerza Popular y a País para Todos. Hay una situación en la cual 1,5 millones de personas aproximadamente... ¿De dónde sale la cifra del 1,5 millones? El 1,5 millones de los distritos de Lima Norte y de Lima Sur, cuya mayoría ¿No de son personas... poco más de 800.000? No se sabe todavía la cifra exacta, pero la verdad es que... Usted menciona 1,5 millones, entre por eso le pregunto la 805.000 y 1,5 millones. La fuente son los medios periodísticos que especulan en ese rango. Pero mira, lo importante allí es que asumiendo la parte inferior del rango, 805.000, si tú lo distribuyes entre los votantes, pues Rafael López Aliaga habría obtenido más o menos 180.000 votos, Keiko Fujimori 160.000 y País para Todos 60.000, 70.000. Entonces, eso no se ha logrado de ninguna manera porque no pudieron votar. ¿No habría culpa sino dolo? ¿De quién? ¿Del señor Corbeto? No, de la OMP, hay que investigar quién. Para mí, el señor Corbeto ha sido instrumentalizado, como dice la propia denuncia del Jurado Nacional de Elecciones, para perjudicar a un sector político. Además, y hay un detalle adicional, perdón, Juan. La responsabilidad penal está colocada en la misma Constitución, porque dice nulo y punible. Y hay responsabilidad penal por acción y por omisión. Y cuando el Jurado Nacional de Elecciones no dice nada respecto de esto y se hace el de la vista gorda y sale con el argumento de que es inviable, abdicando de su rol constitucional, yo creo que también va a haber una responsabilidad penal para los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que están consintiendo que se lesione el voto de estos, en el menor escenario, 850.000 votantes, que son evidentemente expresiones de voluntad que van a ir a un partido, van a ir a un candidato y que lesionan el derecho de todos los intervinientes. En ese momento ya tenemos una situación en la cual la gente no cree en el resultado de este proceso electoral. Por otro lado, han conseguido su objetivo. Podría pasar el señor Roberto Sánchez a la segunda vuelta. Cuando usted dice han conseguido su objetivo, los sectores Corbeto de izquierda ha sido instrumentalizado. ¿Quiénes han conseguido? Eso es lo que se tiene que saber, pero que definitivamente es el sector de izquierda como lo fue en el 2021. ¿Pero funcionarios de la OMP? Porque ¿quién tenía? ¿Qué sectores de izquierda obviamente tendrían que estar retrasar la instalación de las mesas? Bueno, Juntos por el Perú. Pero ¿cómo también podía hacerlo es que eso es lo que se tiene que investigar. Mira, de todos los partidos? El fraude, no, los personeros técnicos no han estado presentes. Los personeros técnicos tienen distintos niveles de ubicación. Cuando se habla de que faltan personeros técnicos, eso no es así, porque más bien ellos se han dado cuenta que los partidos políticos tenían personeros técnicos en las mesas. Entonces el fraude ya no podía ser en mesa, llenando las actas en donde no hubiera personeros de los partidos antagónicos. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a evitar el impedimento físico del voto, ¿no? Que es parte de una metodología que ha sucedido, por ejemplo, entre Venezuela y los venezolanos en el exterior. Cuando Maduro convoca elecciones, habían 9 millones en el exterior que ellos sabían que iban a votar por la oposición. Primero pidieron que se empadronaron y entonces, luego ¿cree que no hubo Rafael material. López Aliaga tiene razón cuando habla de este plan que él Por dice supuesto, plan? mira, y además también ha sido perjudicada Keiko Fujimori y también Carlos Álvarez en la composición del Senado. Lo que se quiere, se quiere minimizar la denuncia argumentando no hay pruebas, pero ¿en qué delito las pruebas surgen de inmediato? Si el fraude fuera evidente con pruebas no sería fraude. Entonces acá hay una metodología que se ha utilizado para impedir que aquellas personas cercanas a López Aliaga, a Keiko Fujimori y a Carlos Álvarez puedan manifestar su voto. Son personas mayores de 60, 70 años que se han tenido que marchar o se han logrado su objetivo. Entonces hay un coro de personas que dicen no hay fraude. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Pero ¿cómo se va a tener una prueba si se supone que el fraude no tiene que ser evidente? Además, el mismo Banco Mundial señala que los fraudes electorales en estos tiempos obviamente no son evidentes, pero se puede determinar. La misión de observadores opina lo contrario. La misión de observadores de la Bueno, igual opinaron en el 2021. Han dicho que para ellos lo que hubo fue irregularidades, las han condenado también, por ejemplo, han exhortado a que esto no se repita en aras de la legitimidad, pero no hablan de un fraude. Hasta donde yo conozco no han hecho un análisis del enfoque constitucional que yo he referido hace unos minutos. Es decir, ¿para usted también es fraude? Yo no califico de fraude, yo lo que digo es, aquí hay una alteración de la voluntad popular consentida y provocada por el Jurado Nacional de Elecciones que obviamente hace que el proceso esté viciado. Y eso lo tiene que investigar y lo tiene que salvar el Jurado Nacional de Elecciones. Caballeros, por eso está yo he emplazado muy públicamente interesante el a los miembros debate del y la Jurado conversación, Nacional de Elecciones. pero debemos cumplir con una pausa.
¿Cómo no? Acompañan. Vamos a la pausa, escuchemos una mención y luego regresamos. Tenemos menciones también para ustedes importantes. Blume y Juan Cheput están con nosotros y estábamos en medio de una conversación muy interesante sobre lo que ocurrió el 12 de abril y la decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, la ley no lo permite, es el argumento del jurado. El tiempo no da, no hay elementos para, no hay una base legal. Criterio de conciencia, ¿qué fórmula hubiera propuesto? Pienso que esos son pretextos para no asumir su responsabilidad constitucional, porque la Constitución es clarísima de que el jurado tiene que garantizar el derecho al voto y la garantía de que las elecciones expresen la voluntad del pueblo plasmada en las urnas. Y estos casos, como el de la entrega tardía de materiales, no están previstos en la Constitución ni están previstos en ninguna norma. Entonces se escapan a lo que yo denomino la previsión normativa del legislador. ¿Qué se hace entonces frente a eso? Pero la ley establece tiempo para que ese material esté. Así es, así es. Y el reglamento de la OMPE decía... El reglamento de la OMPE dice un día antes. Por eso, no podía llegar el 12. No podía llegar el 12. Pero frente a estas situaciones que escapan a lo que la ley establece, se aplica el criterio de conciencia, los principios generales del derecho y las responsabilidades constitucionales que la Constitución confiere e impone a los órganos electorales. Y por lo tanto lo que tiene que hacer el jurado es ponerse los pantalones, me van a disculpar la expresión, como Jurado Nacional de Elecciones, asumir su rol constitucional y subsanar aquellas situaciones que sean superables para que el voto sea garantizado. Los 850.000 electores que no votaron el día 12 por culpa de la OMPE y del sistema electoral deficiente y negligente deben tener oportunidad de votar. Y si el calendario electoral se tiene que mover, se moverá, porque lo que tenemos que resguardar es aquellos dos principios que he señalado: la garantía del voto y, por otro lado, la expresión del pueblo. De acuerdo, palabra o comentario final de Juan Cheput. Bueno, definitivamente se equivoca el Jurado Nacional de Elecciones cuando dice de que no hay tiempo o admite eso que dice la OMPE, ¿no? Hay material electoral que se hace en demasía para de esa manera poder cubrir cualquier eventualidad, ¿no? Una inundación, una pérdida, cualquier cosa. O sea, material electoral había para elecciones que permitan votar a aquellas personas que no lo hicieron. Lo que pasa es que la OMPE está haciendo la ley del mínimo esfuerzo o no quiere meterse en un esfuerzo adicional porque ahorita están sobrepasados en el conteo de votos. Pero el Jurado Nacional de Elecciones está actuando mal cuando dice que no está dentro de la ley, cuando inclusive durante la propia jornada ellos han vulnerado la ley en más de una oportunidad. La noche anterior, cuando los supervisores del Jurado Nacional de Elecciones ven que no hay material y se está incumpliendo la ley, permiten que siga adelante. Luego, durante la jornada, cuando la ley dice Dicen que advirtieron. Bueno, advirtieron, pero no han debido permitirlo, ¿no? Si es que no hay material o han tenido que hacerlo público. El otro elemento es cuando se dice que no se puede abrir después de las 12, lo han abierto y luego han ampliado y luego han convocado a un proceso el día lunes. De acuerdo, caballeros. Entonces, ahí sí pueden y luego cuando se trate de solucionar el problema, no. Tienen que asumir su rol y yo, con todo respeto, aprovecho de esta tribuna para emplazarlos a los señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que asuman su rol constitucional y cumplan su responsabilidad constitucional. Les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros esta noche. Gracias a ambos. Vamos con los resultados de la encuesta, de la pregunta que les hicimos. ¿Cómo respondieron ustedes a la pregunta? ¿Creen que lo ocurrido el 12 de abril le quita legitimidad a nuestras instituciones electorales? El 68% dijo que sí, el 32% dijo que no. Y con estos resultados nosotros nos despedimos de esta edición de Fuego Cruzado Electoral, no sin antes dejarlos con una mención muy importante. Y luego viene Pamela Bertis con Día D. Muy buenas noches.